¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida en este miércoles 3 de junio, Más que Palabras, en el que de momento hay dos noticias, podemos decir, de última hora. Una es que PP y Vox ya tienen un acuerdo para gobernar Castilla y León e incluye esa prioridad nacional, y todo parece apuntar que cargos para Vox, aunque ahora mismo lo están explicando, así que no tenemos todos los detalles. Y dos, que parece que se desinfla esa moción de censura instrumental, esa fórmula que no existe, pero que había prometido, puesto sobre la mesa el PP, y que parece que en Cataluña y Euskadi, País Vasco, es decir, PNV, Junts, pues no lo van a hacer posible. Vamos a hablar de esto, de política, pero también de las cosas del comer y de educación. ¿Con quién? Domingo García Pozuelo, Luis Javier Rodríguez Moroy, María Ángeles Matute y Jesús Vicente Hernández, que nos acompañan ya y que vienen con ganas de hablar. Vamos a hacer una cosa. Lo primero de todo, como siempre, a mí me gusta que escuchemos testimonios que nos pongan un poco el contexto, y a partir de ahí pues yo les dejo hablar. Y luego, por supuesto, vamos a escuchar a Jesús Vicente Hernández, porque tiene mucho que decir sobre cómo está la educación en este momento, a punto de acabar el curso, que ya viene calentito para septiembre, para el siguiente. Ahí es nada. ¿Qué vamos a hacer? Supongo que ustedes han oído hablar de esa fórmula. Le llaman moción de censura instrumental. Hay muchos análisis al respecto, pero vamos a escuchar unas declaraciones que realizaba ayer mismo Feijóo, también de otros actores políticos, y enseguida las analizamos. No sé qué harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos, porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores, ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país. Desde luego, yo creo que para el conjunto de los españoles es rechazable y cuanto menos pues condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España, con un partido que ha dado un golpe de Estado. Me costaría mucho creer que Junts per Catalunya o el Partido Nacionalista Vasco puedan escuchar, como digo, los cantos de sirena de un Partido Popular que en esta legislatura se ha opuesto a que ha puesto muchísimos obstáculos a que se puedan hablar todas las lenguas del Estado en el Congreso, se ha opuesto a la ley de amnistía, se ha opuesto a cualquier medida que implique el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, ¿no? Esta última persona que escuchábamos en esas declaraciones de Comuns, que es el Sumar en Cataluña, para que nos entendamos. ¿Cómo cuesta siempre arrancar al principio? Ver a Pisarello, a este personaje, hablando de plurinacionalidad y de una serie de circunstancias de un individuo que es un apegado de alguna manera, en sentido literal, que ha hecho su gran negocio vital en España y particularmente en Cataluña, pues realmente me sonroja, porque me parece que no tiene ninguna legitimidad para poder hablar con el conocimiento y el sentimiento que podemos hablar los españoles, sin ningún tipo de españolidad tonta, de hablar de lo que consiste España, de lo que es España históricamente y lo que es España en estos momentos. Entonces realmente no me merece ninguna credibilidad, pero bueno, tiene todo el derecho del mundo a opinar y decir lo que dice. Yo creo que Feijóo estuvo bien ayer en Barcelona, porque no fue a mendigar nada, y me parece bien que lo hagan, aunque luego terminarán haciendo pactos, como siempre pasa, si de la necesidad en virtud. Y al hilo de lo que has dicho tú, y me parece que está implícito en el tema de lo de los pactos de Castilla-León, lo de la prioridad nacional, no me deja de sorprenderme que se lleven las manos a la cabeza con ese concepto, que evidentemente no lo considero muy literalmente muy correcto, pero al mismo tiempo están pactando con el PNV y con el Junts y con todos los partidos separatistas, nacionalistas, catalanes y vascos, donde la prioridad nacional es algo que lo tienen, en el marchamo de su propio partido. Es decir, ¿qué piensa el PNV de la gente que eso? No solo quieren ser vascos de pura raza, otra cosa luego que es la realidad
realidad social, porque tienen ahí a Pradales y tienen evidentemente al propio Aitor Esteban, que ninguno de los dos son de pedigrí absolutamente vasco, ¿no? Y al final, sin embargo, pues eso que es una prioridad nacional, que la estamos viviendo, no digo ya sufriendo, viviendo desde hace muchísimos años, desde que se instauró la democracia, sin embargo, eso no parece ningún pecado, y sí que de un partido como vos, el cual no me satisface lo más mínimo, pero hable de la prioridad nacional, y bueno, pues que si la analizáramos en detalle, a lo mejor no sería tan disparata lo que dicen. ¿Me miras? Te miro. Bueno, yo creo que la palabra prioridad nacional en sí misma, o las palabras prioridad nacional, bueno, pues no es lo malo esas dos palabras, lo malo es la interpretación que quieras darle. Si esa interpretación la ponemos desde el punto de vista de vos, que quiere decir que los inmigrantes no, entre un español con pedigrí y un inmigrante, primero el español, si los que vienen van a tener problemas o lo que sea, pues puede hacer vibrar algunas conciencias. Si la ponemos desde el punto de vista, vamos por el interés nacional, vamos a hacer, estoy hablando de la cuestión de inmigración, que es esencialmente a lo que todo el mundo pensa, o lo que todo el mundo pensamos cuando se pronuncian las palabras prioridad nacional. Si la pensamos desde el punto de vista de decir necesitamos inmigrantes, tienen que venir con unas determinadas características, tenemos que hacer una regulación, desde luego expansiva, desde luego de abrazos, pues significa otra cosa. Entonces no es lo malo las palabras, sino la explicación y los hechos posteriores a la ejecución de ese principio, si eso constituye un acuerdo de principios entre dos para llegar a un pacto de gobierno. Hoy ha dicho esta mañana el gobierno de Pedro Sánchez, a través de un portavoz, un ministro, que para PNV y Junts sería un suicidio apoyar una supuesta, que está claro que no va a haber, supuesta moción de censura. Yo estoy de acuerdo, vamos, me parece que... Pero sería un suicidio del egoísmo de estos partidos nacionalistas, es decir, ¿con quién mejor han estado que como están ahora de socios absolutamente imprescindibles como es del PSOE, el tener a Junts y tener a, bueno, y a Esquerra también, y a todos estos partidos, y a Bildu? Es decir, ¿cuándo van a estar mejor que ahora? Cuando son unas piezas fundamentales para que les concedan absolutamente todo, aun saltándose cualquier norma, incluso la Constitución. Pero bueno, esto es la realidad. Que le concedan absolutamente todo y estar en el mismo gobierno del País Vasco, que depende del Partido Socialista en el País Vasco. Javier, las 3 diputaciones del País Vasco, el gobierno vasco y el gobierno de Navarra están en una coalición en la que está o Geroa Bai, que es al final PNV vasco, o sea, del País Vasco, claro. Y luego están pues las 3 diputaciones y el gobierno vasco, donde siempre está el PSOE en coalición con todas esas fuerzas nacionalistas. Claro, pero del mismo modo, para el PNV y para Junts, transmitir la sensación de que estamos apoyando a un partido que tiene lo que tiene en este momento, que todos sabemos, pues es una encrucijada. En este momento están en encrucijada todos los partidos y todos tienen un problema de decisiones. Pero te voy a decir, es una encrucijada no de conciencia, sino una encrucijada de intereses absolutamente partidistas y personales, porque bueno, de los partidos políticos viven una colección de gente que tienen los cargos, los carguitos y los familiares. Y encima tienen la conciencia clara de que si las elecciones generales se producen cercanas a las municipales, o mucho peor, coincidiendo con las municipales, eso va a ir en detrimento de ellos absolutamente. Eso no lo quieren ver ni en pintura. Entonces también les interesaría algún tipo de elección. La coyuntura de todos los partidos políticos en este momento es dificilísima. Y digo todos, y luego hablaremos de los principales. Exacto, vamos a escuchar a Chuchi y a María Ángeles también. Sí, estamos propenizando. Y yo que había venido diciendo que no sabía de lo que íbamos a hablar. Si cogemos como referencia todas las encuestas políticas que se están haciendo en los últimos meses, ninguno de los partidos políticos que apoyan al gobierno actual, incluido el gobierno actual, van a ir a mejor si se produjesen unas elecciones nacionales ahora mismo. Con lo cual, el apoyo a una moción de censura de cualquiera de estos partidos es muy complicada, salvo que vean que se pueden sus intereses personales ver muy perjudicados si apoyan si siguen apoyando a este gobierno. Salvo esa circunstancia por la que vean que ellos van a perder
algún tipo de representación dentro de sus territorios y que no puedan llevar a cabo esa prioridad nacional que ellos reclaman para sus territorios, es lo único que puede llevar a que estos partidos apoyen una moción de censura ahora mismo. Van a ir a peor si la apoyan, o sea, eso está claro, con lo cual no van a querer salir de este gobierno. Porque de pensar en algo más que sus propios intereses ni hablamos, ¿no? Yo creo que hay una cosa más grave que lo que estáis planteando. De fondo, ya no son los intereses políticos solamente, sino los intereses de su propia mentalidad. Vox dice que no quiere autonomías. Como un partido que es autonomista, algún independentista va a apoyar que de cualquier manera, en cualquier circunstancia, pueda estar Vox en el gobierno nacional. Es que va en contra de su esencia. O sea, en eso tienes toda la razón, pero al mismo tiempo ya dijo Feijóo que si realmente llegaban a hacer esa moción de censura instrumental, que Vox no iba a entrar en el gobierno provisional para convocar elecciones, que era una especie de carné de... Sí, pero si hay elecciones en este momento que no le son favorables por todos los casos de corrupción y todo lo que hay al PSOE con quien pueden pactar, si no pueden pactar, no tienen suficiente mayoría para pactar con el PP, que es lo que prevén, porque hay partidos de extrema, o sea, de izquierdas que no van a pactar con el PP, entonces el PP se ve obligado, como le está pasando en todas las autonomías, a pactar con Vox. Y entonces, no, pero aquí María Ángeles era... resulta que van a convocar elecciones para que vaya a mandar el PP con Vox, y el PP está claro que no les importa porque ya han pactado, el PNV ha pactado con el PP, los partidos, todos los autonómicos han pactado con el PP, no les importa, pero con Vox, que está diciendo que quiere eliminar las autonomías, es que es antinatural. O sea, encrucijada. Me ha recordado María Ángeles. Mira, vamos a escuchar, si os parece, que lo citaba también antes Domingo, al lehendakari vasco, que va un poco en esta línea, ¿eh? Como sociólogo de formación, las encuestas son la fotografía de un momento, y es cierto que hay una coincidencia respecto a muchas de las encuestas que se vienen haciendo en los últimos meses, ¿no? Un potencial cambio de ciclo político en el Estado. Pero yo siempre soy muy prudente con estas cuestiones porque, sin ir más lejos, el año 23 también había una previsión en ese mismo sentido y tenemos un gobierno presidido por el señor Sánchez. Por lo tanto, un punto de prudencia creo que hay que tener, porque en política los tiempos son muy importantes y es importante ver las tendencias, pero siempre filtrando estas cuestiones. Un cambio de color político, ¿cómo afectaría al llamado desarrollo autonómico, en lo que afecta a Euskadi y al autogobierno vasco? Bueno, vamos a ver, depende de cómo se conforme esa ecuación, ¿no? Desde luego, si uno atiende a lo que dice Vox, nosotros solo podemos tener las alarmas encendidas, porque dentro del programa electoral de Vox aparece acabar con el propio estado de las autonomías. Pues eso, lo que decías tú, que es verdad que si Vox llegase a entrar a un gobierno, el pelo que les iba a correr a estas formaciones políticas... Yo creo que no llegaría la sangre al río, porque luego tampoco es tan fácil desmontar la Constitución y desmontar la legislación vigente. Me hace gracia cuando oigo, digo por no llorar, cuando oigo a estos personajillos de las autonomías, como es en este caso el lehendakari Bradales, que hablan siempre del Estado, jamás dicen España. O sea, hay una especie de sarampión o sarpullido permanente con la palabra España, que no solamente ocurre en el País Vasco, ocurre en otros muchos sitios, donde incluso en televisiones, donde la palabra España parece que avergüenza a la inmensa mayoría de los españoles, cuando legalmente no somos otra cosa, independientemente de los sentimientos de cada uno con respecto a al país al que pertenecemos. Pero vamos, de verdad, estas cosas, cuando oigo a estos personajes con esta falta de fondo intelectual y con este discurso tan pobre, pues realmente lo único que digo es que, en fin, demasiado bien estamos para como deberíamos estar en manos de los que estamos. Pero es su discurso práctico, ¿eh? Bueno, sí, claro. Y es así. Yo creo que dentro de los partidos que apoyan al gobierno, el que peor papeleta tiene precisamente es el PNV. ¿Por qué? Recordemos
El PNV está en el gobierno del País Vasco apoyado por el PSOE, pero si nos atenemos a todas las encuestas, están a un solo parlamentario de otro partido extremista en el País Vasco y en unos pocos miles de votos para cambiar esa mayoría. ¿Qué pasaría en el País Vasco si en vez de ser el mayoritario el PNV es HB? ¿A quién apoyaría el Partido Socialista? ¿Al mayoritario otra vez? Pues no me extrañaría. Sencillamente, si sigue Pedro Sánchez en el poder, desde luego si lo necesita en Madrid, no tengo la menor duda de que lo apoyaría, porque Pedro Sánchez evidentemente ha demostrado que no solo no tiene escrúpulos, sino que además principios no tiene ninguno. O sea que... Pero es que en Madrid va a necesitar a los dos. Pero tendría otro partido. Sí, pero bueno, las encuestas que hay, desde luego lo que no dan es dan una mayoría de más de 200 diputados en estos momentos, la suma PP-Vox. O sea que es difícil que puedan llegar a gobernar, y que el gobierno PP-Vox es algo que yo creo que está de alguna manera, tú lo has dicho, en todas las autonomías están teniendo que pactar con Vox, incluso en Andalucía con una diferencia de un par de diputados, pero al final teniendo un muy buen resultado el Partido Popular, lo cual no quita para que también me sorprenda el buen resultado, entre comillas, que ha tenido el Partido Socialista, porque después de todos los años que lleva estuvo en el poder, de todas las tropelías que hizo, los ERE de Andalucía, que yo creo que es el mayor atraco que ha habido económicamente hablando, porque la corrupción de ahora es otra cosa, pues al final resulta que ha sacado 900 y pico mil votos. Yo no sé de verdad con qué ojos mira esa gente a la sociedad en la que vivimos y las cosas que hacen los políticos como para seguir votando y obtener 900 y pico mil votos. Como los que miran a los demás partidos. Yo creo que en este momento... En estos momentos el cambio yo creo que es necesario. Pero Javier, en este momento las anteojeras están puestas. En este momento la política vibra por 4 mensajes. En este momento estamos viendo que es horroroso lo que está sucediendo cuando se ve desde un lado y, hombre, pues no es para tanto, además tendrá que demostrarse por otro. Y lo ven con absoluta convicción. No te olvides. Y los mensajes son mínimos. Y la reflexión está prohibida. Y la educación no nos manda instruirnos para poder opinar, sino al contrario, recibir mensajes a todo correr rápidos. Bueno, pero es que eso es un dirigismo político no intencionado. No, pero que la sociedad lo recibe así. La sociedad está, y los niños están ahora metidos a los TikTok y en las cosas, o sea, es así. Y lo que decías antes, decíais de que tampoco le importaría pactar con Bildu, el Partido Socialista ya pactó con Bildu en Pamplona, en Navarra, o sea que... no, pero no planteaba eso, planteaba que en el caso de que... Chico, ¿a quién va a elegir? Cambiara la mayoría y el PNV no fuera mayoritario. O aunque fuera mayoritario y le interesara pactar con el otro. Al otro ya lo enfada. Al que no lo apoye le deja fuera. Claro. Sí, pero si no pinta nada en Madrid, difícilmente... De todas maneras, Domingo, decías antes de que es muy difícil cambiarlo del Estado de las autonomías. Bajo mi punto de vista es imposible. Es imposible. Bueno, imposible ya no hay nada. Pero si nos atenemos estrictamente a los programas electorales, si nos tuviésemos que guiar por lo que dicen los partidos antes y lo que escriben en sus programas electorales y exigirles que hiciesen eso, si es que no cumplen ni el 5% de lo que viene recogido en esos programas electorales. Si una cosa es lo que dicen antes y lo que escriben antes, y otra cosa es lo que hacen y dicen después, que es totalmente distinto de lo que viene en los programas electorales, pero que es que lo podemos ver en cualquiera de los gobiernos. En algunos casos absolutamente distintos, en otros por lo menos intentan o lo que sea, o quieren disfrazarlo. El gobierno actual de la nación, lo que decía antes de estar en el gobierno y lo que dice después de estar en el gobierno. Con Bildu no podría dormir. Ni con Podemos. Ni con Podemos, pero bueno. No, y cuando se... Bueno. Se me ocurre una pregunta ahora sobre la marcha, perdonad, por hablar de algo que atañe a esta comunidad. Entiendo que todos los que estáis aquí, bueno, no lo sé, os leísteis el programa electoral de Gonzalo Capellán, cuando era candidato, de Gonzalo Capellán y del Partido Popular me refiero, cuando era candidato a esta comunidad autónoma, que es que queda un año ya para que se celebren elecciones. ¿Pensáis que en estos 3 años de recorrido de legislatura ha ido cumpliendo? ¿O pensáis que se va a dejar algo gordo, importante por realizar? Vaya cambio de tercio, que además nos había dicho, que tenía ninguna intención de hablar de esto, pero fíjate, yo por ahora... Así recuerdo lo de medicina, sí que recuerdo desde la campaña que lo estuvo diciendo. Y serás una niña bonita, sí, eso... Se ha empeñado y lo ha sacado. El Centro Tecnológico de Albelda, creo recordar también, y
creo que eso está bastante más retrasado que lo que le hubiese gustado o lo que dijo. Pero está en marcha. Y sí, bueno, parece que sigue en marcha, pero mucho más retrasado de lo que se podría a lo mejor el querer. Y así como cosas así más prioritarias, estaba el centro de especialidades que iban a hacer en el Carpa, que también parece que lo quieren sacar adelante, pero que también va muchísimo más retrasado, pero que también está en ello, o sea que no sé cómo catalogar lo que propuso y lo que se ha hecho. Me imagino que las cosas cuesta mucho sacarlas adelante y que a lo mejor 4 años no son suficientes para hacerlo, pero bueno. Yo sinceramente no me leí el programa electoral de Capellán ni de ningún otro partido. Me aburren absolutamente. Conozco los 4 mensajes, porque eso sí que lo sigo y lo sigo con interés, pre-campaña, de promesas, etcétera, etcétera, lo que voy oyendo y lo que iba oyendo, pero de el resultado final, por lo tanto no puedo hacer una comparativa exacta, esto sí, esto no, ha ido cumpliendo, pero del contexto general, creo que hemos estado en una legislatura por lo menos no tan tensionada como son las legislaturas de muchos otros sitios, lo cual es una cosa muy de agradecer, pero supongo que también es muy de agradecer también por el talante de la persona que en este momento es el secretario general de los socialistas. Tenemos una ocasión de que creo que tenemos 2 personas que podrían tener un talante de entenderse. Sin embargo, entiendo también que las ataduras generales a las que están obligados unos y otros pues pueden condicionar mucho. Pero en esta comunidad creo que estamos en mejor posición para hacer cosas que sean general y objetivamente positivas en todos los mensajes políticos. Por La Rioja y para los riojanos, y no para los partidos políticos a los que representan. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, hablando con los dos presidentes de los partidos. Como los experimentos suelen empezar en La Rioja, que somos un sitio pequeño, pues igual es un experimento sería que estupendo. Debería trasladarse a nivel nacional. Sería estupendo. Porque yo creo que algo de eso se necesita, porque la cosa a nivel nacional está tan enconada que yo creo que es imposible que se entiendan. Y sin embargo aquí eso no pasa. Pero aparte, eso sería necesario. Que en este caso, en esta legislatura, pues es evidente que el presidente ha tenido más capacidad para hacer cosas porque no tiene que pactar con otro, ¿no? Claro, eso también es importante. Sí. Pero luego también ha priorizado los intereses de La Rioja y la gestión, fundamentalmente. Y yo creo que eso es lo que tienen que hacer. Ese es el mensaje que hay que traducir, no todo el rato estar en el interés mío propio personal como presidente o como político, porque eso al final crea una disociación con la sociedad que no hay manera de entenderse. No, que te iba a decir que bueno, que para eso tendría que cambiar a nivel central el gobierno o la Secretaría General del Partido Socialista, porque desde luego mientras esté Pedro Sánchez es imposible cualquier pacto entre los 2 grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista. Pero entonces, bueno, eso lo veo enormemente complicado y no veo tampoco con muchas ganas de dejar la Secretaría General a Pedro Sánchez. Yo creo que los únicos que le pueden echar a Pedro Sánchez son su propio partido, y de momento no parece que, salvo García Paje, que hace un discurso que, en fin, da una de cal y otra de arena, lo veo difícil. Yo coincido con Luis Javier en que esta legislatura, y yo es lo que iba a decir, no tanto ya de la lectura del programa, que además lo explica muy bien Chuchi cuando ha dicho los grandes rasgos de la legislatura con las medicinas, el centro de especialidades, etcétera, que yo creo que está todo en marcha. No se han podido avanzar más porque, claro, la ANECA ha dado el visto bueno a la titulación de medicina hace una semana, pero al final yo creo que lo que hemos vivido es una legislatura tranquila, es decir, una sociedad como la riojana que no es especialmente conflictiva, y hemos tenido una legislatura de un gobierno que, en fin, no alteraba excesivamente la sociedad, porque, perdonadme, pero tanto en el Ayuntamiento de Logroño como en el gobierno de la comunidad en la legislatura anterior, aquello fue un horror, no solamente por los 257 cargos que debieron cambiar durante su tiempo de mandato Concha Andreu, sino por todo el nerviosismo que nos creaba a los ciudadanos de Logroño
el anterior alcalde, que en el momento que salías por la mañana no sabías si tu calle te la ibas a encontrar transformada en un paso de peatones o con 17 pinturas de 25 colorines, o que habían cerrado el tráfico aquello y que le habían puesto unos maceteros en medio de la calzada para que no circularan los coches. O sea, todo esto, que es una butada evidentemente, como lo digo, pero era algo que nos tenía a todos los ciudadanos exaltados, al margen de las creencias de cada uno políticamente. Por lo tanto, yo creo que esta legislatura fundamentalmente lo que tiene es una cierta tranquilidad, una cierta serenidad, y que las cosas a su manera funcionan. Yo creo que con todo tu discurso, por la alusión al último alcalde y de sus intentos de obras, yo creo que tuvimos un gran alcalde transformador al que no le dejaron hacer absolutamente nada y desde el primer momento tuvo todos los elementos en contra, pero que fue uno de los 3 alcaldes transformadores que ha tenido esta, y no voy a citar, no voy a hacer eso por decirlo. A mí las obras que se iniciaban y que se hicieron, algunas de ellas me han parecido con un resultado fantástico, otras me han parecido y se están subsanando, como por ejemplo Duquesa de la Victoria, no así Avenida de Portugal, que creo que tenía que haberse quedado como se hizo. Me parece fantástico lo que se hizo en fundición, me parece con algunas de las cosas, o sea, es decir, todo tiene su qué, pero en esta vida hay que decidirse a hacer, y eso siempre comporta sí, pero, Javier, problemas y opiniones contrarias. Claro, pero te voy a decir, concretamente al lado de donde está este plató, el cruce de Vara de Rey con Duque de Nájera, una obra adjudicada que estaba a un 70% de ejecución, y que la paralización de eso, de una decisión que además había tomado consensuada entre todos los partidos políticos, creo que menos el PR, no estoy muy seguro, pero desde luego el Partido Socialista, Partido Popular, que mandaban el gobierno municipal con Cuca Gamarra, entonces habían acordado hacer la solución que hicieron después de muchas discusiones de metal, y eso ha tenido un sobrecosto para las arcas locales de más de 1 millón de euros, y que eso lo hemos pagado entre todos los ciudadanos, y eso fue una decisión absolutamente arbitraria y dictatorial. Es decir, había una obra que estaba ejecutándose que podría gustarte más o menos, y que no era ni peor ni mejor que la obra, ni me siento yo sí la recuerdo para allá, probablemente porque también me afectaba como profesional de la arquitectura y de alguna manera partícipe del desarrollo de la ciudad. A ver, perdón, estamos hablando, para quien no lo sepa, de Pablo Hermoso de Mendoza, del Partido Socialista, que gobernó durante una legislatura esta ciudad y desde luego agitó, no sé si conciencias, pero cambió en gran medida la mirada que los ciudadanos teníamos sobre la ciudad y sobre su forma de habitar. Y la mecánica de pasar por una alcaldía. Hombre, que ha habido muchos alcaldes que han pasado sentados en el sillón y hemos dicho, fue así que la siguiente legislatura ganó por mayoría absoluta el Partido Popular. Es decir, la sociedad no lo debió captar como tú lo captas, sino con un espíritu mucho más crítico de desorden, más que de avanzar la ciudad, de desordenarla. Pero no por lo que él dice es correcto, y mucha gente sí que quiere transformación. Lo que pasa es que la transformación necesita mucho consenso. Tampoco sí que es cierto que no tuvo mucho tiempo porque le pilló toda la pandemia y tal, pero si tú quieres transformar la ciudad, que yo creo que es positivo, porque es dejarlo todo como está, pues yo creo que hay que plantearse una perspectiva y mejorar. O sea, hizo como bueno que atrajo un montón de fondos europeos para la ciudad. Eso hay que reconocérselo. Lo que no hizo bien... Que una parte hay que devolverlos. Perdona, si él hubiera estado, eso se hubiera ejecutado y no se hubieran devuelto. ¿Cómo que no? No, porque la obra... Hay una parte de los fondos europeos que hay que devolver de todas, que no es un préstamo, a fondo perdido, es un préstamo, y ese préstamo lo devolvemos. O los riojanos o el gobierno central. Si se hubiera ejecutado como él lo tenía planeado, no habría que devolverlos. No estoy de acuerdo con eso, María Ángeles, pero bueno. Bueno, pues no tienes que mirar los expedientes. Sí, lo he mirado y lo he buscado. Y hay cosas que se han modificado porque la gente las pidió. No las ha modificado el alcalde porque le apeteciera, sino porque la gente las pidió. Y pidió esa modificación por la forma de prisa que se hicieron las cosas, sin consenso. Es decir, la transformación no es mala, a mí me parece positivo. Y tener una perspectiva de ciudad es bueno. ¿Y por qué en estos momentos...? Y atraer fondos europeos es bueno para la ciudad. Lo que no es bueno para la ciudad es que si yo me imponen una cosa, pues igual no utilizo esa obra. Y puedo hablar del carril bici o de cualquier otra cosa. Una cosa que igual se puede utilizar, si te lo hacen a la fuerza, entonces tú dejas de utilizarlo y dejas de apoyarlo. Entonces hay que también tener consenso. La transformación, lo malo del consenso
es que hay que fomentar la participación, y la participación y el consenso es más lento. Evidentemente eso hay que aceptarlo, pero la transformación en sí no me parece mala. Es el cómo hay que hacer las cosas. Yo no estoy en contra de la transformación, ni mucho menos. Ahora mismo hay una polémica con una cosa que viene arrastrada desde la época de Cuca Gamarra, que es el cruce de Vara de Rey con Pérez Galdós y Pío XII, donde van a hacer una rotonda. Eso ya estaba previsto cuando estaba de alcaldesa Cuca Gamarra. Lo han retomado ahora el gobierno actual municipal con Conrado Escobar al frente. Y ya tienes ahí al PSOE enfrente de toda esa transformación de la ciudad. Pues porque el PSOE yo no sé si va a ser la solución adecuada para ese encuentro, así funcionamos, porque lo veo muy complicado ese cruce. Eso es lo malo. Pero ahí está una transformación de la ciudad, y sin embargo ya tienes al partido que de alguna manera decís que quería transformar la ciudad enfrentado al gobierno actual municipal. Vamos a ver, en primer término ellos querían transformarla de otra manera, y todas las rotondas lo que hacen es fomentar el tráfico, y ellos, el Partido Socialista, lo que no quería es fomentar el tráfico, sino que la ciudad fuera para los peatones y para la gente, más que para los coches. Luego, el transformar, el poner rotondas, va en contra de lo que ellos están planteando. Lo malo de esto es que si un día entra uno y pone rotondas, y al otro día entra el otro y las quita, pues tenemos un problema. Por eso estoy hablando de consenso. Es que hay transformaciones de la ciudad que es necesario que estén al menos de acuerdo, y por lo menos pueden llegar a un acuerdo de mínimos. Hay una frase que me hiere profundamente, que la recuerdo continuamente, que es una que dijo Pablo Hermoso de Mendoza cuando intentaba, carriles bicis por toda la ciudad, una ciudad que, salvo en los polígonos nuevos, no está preparada para tener carril bici absolutamente por todas las calles. Pues hay que prepararla. No hay que prepararla, porque tú lo que no puedes es una calle que tiene 10 o 11 metros de ancha, pretender que allí circulen los autobuses, los de carga y descarga como en Avenida de Portugal para el Teatro Bretón, y al mismo tiempo que luego los coches, pues eso, vayan como pueden. Hay que organizarla. Hablamos de carriles bici. Se tienen que acostumbrar los riojanos a que cuando vengan a ver a su madre a Logroño no van a poder aparcar en la puerta de su casa o donde viva su madre. Claro, es que esto es el enemigo público del coche, que me parece que es una transformación social que liberó a una sociedad como la española, que es la que mejor conozco, de esas ataduras que daban el tener que depender de unos servicios públicos que, por otra parte, cada día están peor. Ayer en Cuenca, o antes de ayer, se paró un AVE, les dejó tirados allí, luego vino un IRIO y les dijo que no podían montarse porque no tenían... Yo estoy al 100% de acuerdo con esa frase. Y creo que el tráfico... Pero en este momento se puede aparcar en algún sitio en Logroño. A ver si me dejan intervenir. A ver si me permites. Domingo, hay muchos ciudadanos que están al 100% de acuerdo con esa frase. Y hay alguno, aunque sea yo solo, que estoy en desacuerdo. Bueno, pues entonces tienes que establecerles unos parkings volantes, lo que sea, para que puedan aparcar delante de la puerta de su casa. ¿Haya rotondas o no? Lo que estáis diciendo, te voy a poner un ejemplo de lo que entiendo yo por consenso y en lo que se puede llegar a un acuerdo teniendo discrepancias absolutas de una cosa y de otra. Es decir, si tú estudias las estadísticas de cómo se mueve la gente en Logroño, la mayoría de la gente, más de un 50%, se mueve andando. Entre los que me encuentro. Entre los que te encuentran. ¿Por qué se mueve andando? Por el tipo de ciudad que tenemos, porque te lo permite. Vale. Si eso lo complementas, después de ese 50%, el resto de la mayoría se mueve en autobús. Y después minoritariamente en coche y minoritariamente en bicicletas. Entonces, si la mayoría se mueve andando y la mayoría se mueve en autobús, ¿por qué no nos centramos en esa mayoría y en ampliar el transporte urbano y en ampliar igual las aceras, por ejemplo? Pero es que entonces, y en eso, por ejemplo, aun teniendo discrepancias los dos partidos, podrían trazar un sistema de ciudad que fuera ese. Que luego, independientemente, cuando uno mandara, otro mandara, yo voy a fomentar más el carril bici o voy a fomentar más otro tipo de ciudad. Pero en eso, que es donde se mueve la mayoría, yo creo que en eso se puede llegar a un acuerdo. Y eso es a lo que me refiero con el consenso. ¿Pero tú crees que Pablo Hermoso de Mendoza llegó a algún acuerdo, pretendió llegar a algún acuerdo con Albert? Es lo primero que te ha dicho, que ha fallado el consenso. Perdonad, pero que no pensaba yo, Chuchi, ha metido ahí, no sé cómo ha pasado nos eso. Hemos ido por los cerros de Úbeda. Domingo ha sido una sido persona... vehemente, Domingo, lo soy. Pero lo es... Pero es que durante toda una legislatura también lo fue. O sea que tú tenías una mentalidad muy clara
y muy diferente a la Mira, que se aún no pretende siendo aplicar, pero es particularmente igual. entusiasta de Julio Revuelta como persona, sí que reconozco que fue un personaje como alcalde que transformó la ciudad. Claro, y claro. lo de persona lo digo no por razones de enemistad mía con él, sino por otras razones relacionadas con su entorno y de lo que él supuso como Bueno, pero alcalde. pero que es pero igual. transformó la ciudad. Sí, y pero tú la, aquí y has la, estado y la de alguna beligerante. manera la preparó para el Tú has futuro. estado aquí beligerante durante toda la legislatura y continúas. Y me parece completamente... y lo seguiré por- siendo. De todas por formas, tanto, que ha pasado y me ya parece casi 2 perfecto. legislaturas. Y me parece perfecto el que cada uno tengamos nuestra opinión. Pero si miras a Europa... Europa es, y gran parte del mundo, es un país en que las ciudades se están comprimiendo cada vez más y en el que el fomento de la bicicleta es necesario y no solo es una prioridad absoluta. Para ir andando. Es que tenemos que ir a respirar un segundo y Chuchi, vas a hablar. Y vamos a seguir hablando de este tema porque veo que nos gusta y a mí también me interesa. Y Domingo, Julio Revuelta y Pablo Hermoso de Mendoza, yo creo que no estaban tan lejos, ¿eh? Cada uno con su... En cuanto a la visión de ciudad. Bueno, señoras, señores, que nada, hacemos una paradita de 1 minuto va a ser y volvemos. Pantaloneta. Canilla. Caparrón. Chiguito. Cenaco. Morrete. ¿Qué vida? ¿Qué dice el hombre? Peña Clara. Peña Clara, el agua de aquí.
Y Luis Javier, que estábamos todavía encendidos en el debate, que no sabemos muy bien cómo hemos acabado hablando de Logroño. Y claro, cuando uno habla de la ciudad en la que vive, pues acaba encendiéndose la chispita. Así, en este minutín que hemos parado, hemos hablado de Manolo Sainz, hemos hablado de Pilar Salas-Rullana, por supuesto de la gestión de Pablo Hermoso de Mendoza, y yo le decía a Domingo, bueno, es que a lo mejor Julio Revuelta y Pablo Hermoso de Mendoza, que no están tan... Yo creo que los dos han sido muy innovadores en el pensamiento, que no sé si es algo que casa con una sociedad como la logroñesa, que me digo que somos bastante más tradicionales en cuanto a la fisonomía de la ciudad. Me ha sorprendido los datos que has dicho tú, María Ángeles, de que la mayoría de los logroñeses nos desplazamos andando en esta ciudad. Porque son datos del ayuntamiento. Cuando haces kilómetro y medio. Es una ciudad muy cómoda para andar. Kilómetros. Es una ciudad prácticamente llana que es muy cómoda para andar. Bueno, pero para 5 kilómetros es mejor la bici. Yo hago, no es por presumir, pero hago del orden de 12 a 14 kilómetros diarios en Logroño por ir de un lado a otro, y voy normalmente a un destino fijo y vuelvo 4 veces al día. Bien, claro, que queríamos escuchar a Chuchi, que lo tenemos ahí arrinconado. Bueno, yo lo mínimo que se le puede exigir a un político es que haga progresar aquel ámbito del que es responsable. A un político del Ayuntamiento de Logroño, un alcalde del Ayuntamiento de Logroño tiene que hacer progresar a su ciudad. Y un presidente del Gobierno de La Rioja pues tiene que hacer progresar a su comunidad. Y eso es lo mínimo que le tendríamos que hacer. Los políticos lo que tienen que hacer, estoy totalmente de acuerdo, es hacer cosas. Cuando se hacen cosas en su ciudad o en su comunidad autónoma, unos estaremos de acuerdo y otros estaremos en contra, porque es imposible encontrar el consenso absolutamente en todos. Y no todos vamos a estar de acuerdo. Lo importante es que se hagan cosas. Y lo importante es que esas cosas se hagan con el mayor consenso posible, que yo creo que ahí es donde ha venido el problema. Dicen de carriles bici, la tendencia, por lo menos en esta comunidad, es contraria. Hablabas antes de los países europeos. La bicicleta en el uso de los países europeos fue un movimiento espontáneo de los ciudadanos de utilizar la bicicleta. Fueron los ciudadanos los que empezaron a utilizar la bicicleta y se utilizó masivamente, sobre todo en aquellas ciudades y en aquellos países en las que las ciudades son muy llanas y se puede andar perfectamente en bicicleta. La tendencia que hacemos en España o en nuestras ciudades es contraria. Hacemos los carriles bicis para imponer o decirles a los ciudadanos que utilicen la bicicleta. Y a lo mejor ahí es donde empezamos a equivocarnos, ¿no? Hay que concienciar primero del uso de la bicicleta. Hay que concienciar a las personas, porque ahora mismo muchas personas no están concienciadas de usar la bicicleta, prefieren usar el coche. Aunque la tendencia desde hace muchos años en nuestras ciudades en España es a ir haciendo cada vez más de los ciudadanos los centros de las ciudades. Empezamos por el centro de las ciudades a peatonalizar y lo hemos ido extendiendo cada vez más, y poco a poco se va haciendo cada vez más de los ciudadanos. Y siempre que se ha hecho algo, ha generado conflicto. Cuando se peatonalizó el centro de Logroño, cuando se ha peatonalizado María Teresa Gil de Gárate o cualquier cosa, siempre ha generado conflicto. Siempre ha habido gente que estaba de acuerdo y gente que estaba en contra. Pero dentro de lo que cabe, pues han sacado adelante, y yo creo que las cosas se hicieron bien, y está muy bien el centro peatonal y está muy bien ciertas calles peatonalizadas. Entonces, como hay que hacer las cosas, es como mejor funcionan, es cuando nacen del sentimiento de los ciudadanos, no de la imposición de los políticos. Entonces, tenemos que saber también cuáles son nuestras prioridades como ciudadanos. A lo mejor las prioridades en otras ciudades o en otros países europeos son otras y los ciudadanos tenían otras, y por eso surgieron estos movimientos. Y a lo mejor nosotros no estamos tan concienciados de utilizar esos. Yo muchas veces voy por Logroño y veo más bicicletas de las pocas que veo, que tampoco veo muchas, por la carretera que por el carril bici. Y por la acera. Y por la acera. ¿Y cómo vamos a concienciar que uses la bicicleta si no le pones un carril bici? Claro, pero que también estoy de acuerdo, pero cuando se utilizan las cosas de verdad y cuando se hacen de verdad es cuando nace del sentimiento del ciudadano, no de la imposición del político, por decirlo de alguna manera. Pero es que esa mera frase que acabas de decir, hay que concienciar del uso de la bicicleta. Para concienciar del uso de la bicicleta tienes que darles un cauce. Si no les das el cauce para poder desarrollar esa conciencia... ¿Has estado por Ámsterdam? Sí, ¿no? No he estado por Ámsterdam. Es un caos. O sea, yo en el centro veo muy pocos carriles bicis. Son las bicicletas que van por las aceras. Y con un grave riesgo para los peatones. No se les ha dado. Ha nacido de esa espontaneidad de los ciudadanos y no hay esos carriles y se utilizan las bicis masivamente. Lo de la concienciación de los ciudadanos para que usemos la bicicleta,
también tiene sus matices, es decir, porque en definitiva si eso va para evitar que se use el coche, pues bienvenido sea. Pero no, es que parece que un individuo de mi edad tiene que coger ahora una bici, que ya ni sé los años que hace que yo no monto en bici, y que aprendí de niño como todos en alguna bici, previo montones de caídas y de golpes, pero al final yo no me veo con ningún cuerpo como para poder salir ahora, porque además me puede pasar lo contrario de lo que de alguna manera pretende. No, es que es saludable, no, me pego una piña y me destrozo la cadera y entonces toda la salud que de alguna manera ahora cruzo los dedos tengo, se me va al garete. Pero tu vida sí sería mucho más agradable. Tu vida sería más agradable. Mi vida es muy agradable caminando como voy, de verdad. Con como menos voy coches, digo, a tu alrededor. Claro que sí, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Y además en Logroño se circula muy rápido y hay una manera de conducir muy agresiva. Y muchos atropellos. Sí, exactamente. Pero el problema es que dices, conciencia del uso de la bicicleta para dejar el coche, perfecto. Pero el problema es que además las bicicletas no es porque no tengan carriles, van por las aceras como los patinetes, a pesar de las multas, con un riesgo que sales del portal de tu casa si está enrasado con la fachada, y resulta que te viene uno y te afeita, y si no te tira es un milagro, pero eso sí, luego, oye, se lavan las manos y tú te quedas con la desgracia. Para que haya menos coches tiene que haber aparcamientos disuasorios, porque si a mí me ponen un aparcamiento, y digo andando, y me refiero a andando porque es donde se mueve la mayoría de la gente. Y por eso insisto tanto en que andando, y son estadísticas del ayuntamiento, o sea, nos las enseñaron un día y yo me quedé alucinada, o sea, entonces tendrá que haber aparcamientos disuasorios, porque si no hay un aparcamiento disuasorio, quiero ir a comprar al comercio, si no tengo un aparcamiento disuasorio o no tengo facilidad de movilidad de autobús, pues no voy a ir. Pero es que tampoco voy a ir a ningún otro sitio. Entonces, lo que hacemos es fomentar justo lo contrario. Entonces, si la gente, la mayoría, se mueve andando y en autobús, pues vamos a fomentar eso y vamos a fomentar los aparcamientos disuasorios. Y yo creo que en eso no están en desacuerdo ninguno de los partidos, ¿no? Por ejemplo, Domingo, una calle San Antón libre de coches, ¿tú lo verías como? Lo vería correcto. Sí. Y una peatonalización de esa calle. Me parece que es un caos San Antón. Es decir, aparcan en doble fila, no hay Dios que pase por allí. Bueno, pues es algo necesario y que de alguna manera ya se debería haber hecho. Y además ganaría la calle también y los comercios de la calle, pero al final eso es una operación que tampoco hace falta ser ingeniero ni astronauta para hacerlo. Es una cosa de sentido común y de ver la realidad cada día y que además no ponen multas porque, claro, perjudicarían al comercio. Pues en San Antón, por ejemplo, había un acuerdo ya de cómo hacerlo antes de la legislatura de Pablo Hermoso, de los comerciantes y los vecinos, sí. Que mira tú que a veces son los que tienen igual los intereses más enfrentados. Pues había un acuerdo. Los políticos parece que lo iban a hacer, bueno, pues todavía estamos en eso y al final igual se acaba haciendo una cosa que no es la que se había acordado. Digo, que no Nunca jamás ha habido un acuerdo. Sí, ha habido un... No, porque tú eres vecino de la calle y no estabas de acuerdo con la peatonalización. No, yo no soy vecino de la calle. Las asociaciones de comerciantes, yo no soy vecino de esa calle. Las asociaciones de comerciantes y las asociaciones de vecinos de la zona y los vecinos, porque convocaron asambleas, y estoy hablando de la legislatura de antes de Pablo Hermoso de Mendoza, hablaron de qué había que hacer con esa calle y cómo que había que hacerlo, y tenían un acuerdo que iba básicamente en peatonalizar o en ensanchar las aceras. Como todo, y luego empezaron a protestar los mismos comerciantes, sobre todo algún tipo de gremios, porque se suprimían aparcamientos y no podían aparcar para comprar justo el fulanito enfrente en la puerta de su mercado. Y luego resulta que esos mismos dejaban el coche de los dos dependientes durante todo el día porque contaban aparcamientos, impidiendo los aparcamientos de los demás. Pues sí, tenemos un problema de muy difícil solución, casi como el político como el político de que hemos hablado antes. Y por cierto, no me explico cómo en las tertulias políticas interesadas en este momento, porque todas están de un lado o de otro, con la gravedad de problemas que hay, que sería bueno no estar todo el día hablando sobre ellas, cómo nos sacan el problema del tráfico en Logroño o en cualquier otra ciudad. Estaríamos entretenidísimos y no tendríamos que oír los gravísimos problemas que parece que existen por ahí. En fin, pero este tema es muy interesante, pero es tan conflictivo, tan difícil y tan imposible de resolver todos los intereses contradictorios
como el problema político que tenemos en este momento. Tanto, yo no lo veo así. Yo tampoco lo veo así. Pues yo sí, Luis yo Javier. para nada. No creo que sea tan difícil. No. Yo sí. Evidentemente nunca puedes contentar a todos. De principio, efectivamente. A la mayoría, yo estoy hablando de la inmensa mayoría. Claro, pero es que la mayoría de la ciudad es la minoría de esta calle. Y eso significa mucho. Entonces, la minoría de esta calle, ahí hay bofetadas de intereses contrapuestos. Oye, Domingo, yo no sé si has estado tú en alguna tertulia que ya hemos tenido oportunidad de hablar del cambio de Ramblasque, de ese modelo de menor densidad algo hablamos aquí de en esta población. tertulia, Sí. Yo creo que era necesario hacer eso, y no solamente por liberar suelo y por dar cabida a muchas viviendas de protección oficial y otras libres, con un modelo urbanístico que, por cierto, ahí se empeñó Julio Revuelta cuando era alcalde en no modificarlo, hizo unos chalés o unas viviendas unifamiliares que eran como de 1.500 metros cuadrados y hablaban hasta de tener caballos y yeguadas, en fin, lo digo en plan irónico también, y llega un momento en que, claro, eso estaba atascado, y yo creo que es un punto importante para el desarrollo de la ciudad, y a mí me parece que han tenido la valentía, por cierto, con la oposición de la COTUR, de que han han sido muy críticos con esto, y sin embargo, pues el alcalde, como tienen capacidad, por ser una ciudad de más de 50.000 habitantes, de tomar decisiones urbanísticas sin que sean aprobadas por la COTUR, pues al final han tirado para adelante, con el consenso, por cierto, de todo el acuerdo de todos los partidos políticos. No sé si el único que se ha descolgado alguno, no sé si el PR, pero el resto están de acuerdo. Yo creo que es una operación imprescindible para Logroño y para su desarrollo de cara al futuro. Desde luego, ahí también estamos hablando de un modelo de ciudad, y fíjate, han llegado a un acuerdo, porque supone un modelo de ciudad más tipo americano, de grandes chalés, grandes extensiones, más coche, porque la movilidad y por supuesto, si vas a poner transporte urbano, más caro, porque se tiene que alejar más, o concentración de la ciudad en pisos y en bloques para hacer más edificios, que es el modelo más europeo. Yo creo que ahí estamos hablando de dos modelos. Es que ahora hay una tendencia, María Ángeles, entre la ciudad dispersa y la ciudad compacta. Claro, desde hace muchos años. Y algunos pensamos que el modelo a seguir es la ciudad compacta, no la ciudad dispersa. Eso es lo que estoy hablando. Porque es un modelo más europeo y porque luego el transporte, porque en Estados Unidos, como viven todos tan lejos, las distancias, hay menos relaciones sociales, porque se reúnen menos, porque tienes que recorrerte 20 kilómetros para quedar con los amigos, pues evidentemente igual no quedas. Entonces, ¿qué estamos hablando? De un tipo de ciudad, y estamos hablando además de más vivienda cuando ahora se necesita vivienda. Luego, ahí se han puesto todos los partidos de acuerdo. Es decir, cuando las cosas se hacen con lógica y con normalidad, que seguro que hay gente que está en desacuerdo porque prefería tener un chalet. Habrá alguno, no digo que no, pero la inmensa mayoría estará en que quiere una vivienda y quiere una vivienda Está asequible. claro que la situación tal como estaba planteada, de esos chalés, de esas características, en ese lugar era absolutamente inviable, y tan absolutamente inviable que nadie ha querido desarrollar ese planeamiento porque entendían que no podían desarrollarlo. Entonces, yo no sé si la solución perfecta es los bloques tal como han sido concebidos, yo no soy técnico, pero que desde luego tenía que haber una solución que sustituyera a la de esos chalés, y me parece muy bien en estos momentos de necesidad absoluta de viviendas el que se establezca y además se desarrolle y se haga con la mayor rapidez. Con una parte importante de vivienda de protección oficial. Con una parte importante de vivienda de protección. Que no la regalan, que no la regalan, pero en fin. Porque se necesita vivienda y se necesita vivienda asequible. También habríamos de regular el acceso a la vivienda de protección oficial. Eso sí, pero bueno. Es lo que iba a decir Domingo, que entiendo que he visto lo que se ha vivido recientemente, esos sorteos, bueno, ya no les va a tocar a los actuales, evidentemente no sabemos quién, pero la administración que esté al cargo de adjudicar esa vivienda de protección oficial probablemente se cubrirá. Bueno, el momento, y no lo digo en plan de broma, el momento en el que más viviendas sociales se hizo fue durante la dictadura. Probablemente porque las necesidades de vivienda eran diferentes para a las que la de gente no se subleve, pero todo eso ha ido bajando durante la democracia, y en estos momentos, desde hace ya unos años, los pocos últimos, estamos en en viviendas de promoción pública o de protección oficial absolutamente ridículas. Es ridículo. Oye, yo quería, y es el último tema del que vamos a hablar, nos hemos ventilado todo el tiempo, pero ha estado muy interesante. Aprovechando que está aquí Chuchi, que pertenece al sindicato CSIC, bueno, de hecho es el máximo responsable,
Quería hablar de la educación. ¿Por qué? Uno, porque hemos visto todos esa imagen de un policía nacional que claramente ha cometido un error, ha empujado a una mujer de 68 años que estaba manifestándose, invadiendo la calzada, es cierto, pero la ha empujado cuando ella estaba pues completamente distraída en la calzada y provocándole heridas. De hecho, ha sido expedientado ya. Eso era una protesta en la Comunidad Valenciana, ha habido también en Cataluña, ha habido huelga, ha habido concentraciones y, Chuchi, un miembro de tu formación sindical, que le vamos a escuchar ahora, ha dicho, ojo, que el curso está a punto de acabarse, pero que septiembre viene calentito. Nos vamos a manifestar y probablemente el curso siguiente, 26-27, empiece con huelga. Vamos a escucharlo y ahora nos explicas y los demás brevemente nos decís si pensáis que la educación está en ese punto. Vamos a escucharlo. No descartamos en ningún caso, esperamos lo que digan las demás organizaciones sindicales y todos los demás, una convocatoria de huelga a la que animamos. La excesiva burocracia, la interinidad, la pérdida de poder retributivo o, evidentemente, la falta de plantilla para alumnos con necesidades educativas especiales, la falta de inversión. Para nosotros hemos visto imágenes que son lamentables y, evidentemente, queremos denunciar estas actuaciones. Nos parece muy lamentable ver a un ministro en activo o a un candidato a la presidencia de una comunidad autónoma animando unas movilizaciones como si la cosa no fuera con ellos. Está claro que la actuación del Policía Nacional es una vergüenza y eso ya lo sabemos, no tenemos mucho tiempo. Chuchi, claro, escuchándoos uno piensa, madre mía, ¿qué educación están recibiendo nuestros hijos? Es para tanto. Luego hay otro dato que me llama mucho la atención y que creo que CESIF ha puesto cifras sobre la mesa, que es la cantidad de alumnos que llegan a las aulas con necesidades especiales, que multiplica por 5, por 10 las cifras de hace 20 años. Pues eso es lo que le estamos reclamando y lo venimos denunciando muchas veces en programas como esto. La sanidad, entre otros ámbitos de las administraciones, están muy, pero que muy abandonadas. Una pérdida absoluta por parte de los profesionales de autoridad en los centros educativos. Falta de inversión. Tenemos a La Rioja, que es una de las que en teoría más invierte por alumno, que salía hace poco en las estadísticas, pero que inviertas más por alumno no quiere decir que lo dediques, por ejemplo, a las necesidades especiales. Los gastos en educativos en La Rioja pues se pueden estar, porque también salía las estadísticas de que era una de las comunidades que menos invertían en este tipo de necesidades, porque ese gasto educativo lo podemos estar dedicando a crear más institutos o más colegios o más centros educativos que también contabilizan como gasto educativo. Tenemos una interinidad tremenda que está por encima del 30%. Tenemos unos ratios por alumnos que no hace posible que lleguemos a las cifras que estamos reclamando de europeas. Tenemos les estamos pidiendo también reducir las horas lectivas del profesorado. Y esto es lo que venimos, que se homogenice en toda España las horas lectivas, que se homogenice en toda España los ratios de alumnos que tiene que haber por aula, que se adecúen las retribuciones de los docentes, que también lo estamos pidiendo. Y iniciamos movilizaciones si las administraciones no empiezan a tomar medida y a paliar todas estas demandas que estamos, pero desde hace muchos años llevamos diciendo. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿por qué justo ahora? Pues porque alguna vez tenemos que hacerlo. O sea, si tú estás reclamándole cosas a las administraciones y no te están haciendo caso, en algún momento tienes que poner pies en pared y decir, pues hasta ahora empezamos con movilizaciones y a ver si conseguimos que de una vez esto, y estamos viendo los resultados en la educación. Nuestros resultados académicos no son los mismos que el resto de los países europeos. El informe PISA pues, nos da que estamos en los niveles mucho más bajos de Europa. Eso es lo que le estamos reclamando. Hay que invertir realmente en educación para que nuestros hijos salgan bien formados de las aulas. Yo respecto a lo del policía, creo que fue él no midió realmente la consecuencia que iba a tener, porque entiendo que lo que pretendía era apartarla de alguna manera de la estaba calzada. despejando la calzada. Y bueno, pues las consecuencias son las que son inadmisibles, pero me parece que no se le puede decir que hubiera intencionalidad, sino simplemente pues fue un gesto que le salió mal y que provocó esas lesiones a esta señora. Respecto al tema de la educación, la verdad es que yo soy ya muy mayor y mis hijos ya, en fin, están en edad de no estar precisamente en las escuelas. Desconozco un poco el tema como para poder tener una opinión sensata al respecto.
Yo, lo que dice Chuchi me parece razonable en cuanto al tema de las educaciones especiales. Por ejemplo, aquí se cargaron la educación especial, el centro de educación especial que había en La Grajera, si no me equivoco, que no sé si ahora estaban ya han propuesto hacer uno nuevo, lo cual de alguna manera valía aquel desastre del gobierno anterior, y al final me parece que todo eso de mezclar, ahí paso por un colegio de estos, de un centro de educación infantil y primaria todos los días, y cuando les veo a los niños salir al recreo, que es cuando a la hora que yo suelo volver, pues le veo allí, este año no, en los años anteriores un niño con alguna problemática de tipo mental o algo, que bueno, estaba allí dando gritos todo el tiempo en el recreo. Yo no sé hasta qué punto, y claro, además solo, pero no porque, el resto de los niños muy pequeños todos jugando sin realmente prestarle atención, ni para bien ni para mal. Entonces al final no sé si realmente el mezclarlos es la solución. No soy un experto, pero me parece que si hay centros de educación especial para personas o niños con determinado tipo de dificultades, pues sería lo razonable. Y respecto, hay una cosa que habéis dicho, lo de los salarios, no sé, la percepción que tengo como ciudadano, y que tenemos casi muchos de los ciudadanos que no formamos parte de la enseñanza, ni hemos formado parte nunca de ella, es que en el sector público de la enseñanza, la relación entre horas lectivas, vacaciones y salario no debe estar muy equilibrada, porque esa es la sensación que tenemos. No quiero ser más específico porque alguno me va a tirar piedras. Uy, sí, esa es una opinión muy impopular, ¿eh? Sí, bueno. No, que no. 2 minutos nos quedan, ¿eh? El profesor, el maestro, no solo está a las horas lectivas. Tiene que preparar exámenes, tiene que atender a padres, tiene que atender una serie de cuestiones. Sí. Claro, o sea, no todos son horas lectivas dentro de la educación. Hay otras cosas que se tienen que hacer y no se tienen que hacer fuera del horario laboral. Todo tiene que ser dentro del horario laboral, ¿vale? Entonces, una cosa que estoy completamente de acuerdo contigo es la pérdida de autoridad que se les ha dejado a los maestros, ahora les llaman docentes, pero bueno, los maestros, porque me parece que eso es fundamental, fundamental. Bien, yo con lo de respecto al policía, es que no tiene disculpa de ningún tipo, porque todos sus compañeros estaban allí y a nadie se le ha ocurrido hacer eso. O sea, una persona que le empuja además por la espalda, o sea, es que no tendría que, o sea, tiene que estar muy bien expedientado, y el expediente espero que le pongan la máxima sanción, porque además eso hace que luego miremos a toda la policía mal, y el resto de sus compañeros que están ahí no han hecho eso. Yo no miro al resto de la policía mal. No, pero digo que es que no tiene disculpa, o sea, no tiene disculpa. No es que haya pasado y no lo ha hecho con intencionalidad o no, es que ha hecho mal su trabajo, porque lo primero es que tiene que hablar con una persona para retirarla, no empujarle. Eso de entrada. En París, por ejemplo, con las manifestaciones que ha habido como consecuencia del triunfo, la policía de París, tenían que hablar con los manifestantes que se subían en los coches, los destrozaban con los que estaban dentro. No es lo mismo, pero es que hay matices, como en todo, María Ángeles, hay matices como en todo. Aquí no hay ningún matiz, ha hecho mal su trabajo. Punto. No hay ningún matiz. Yo sigo creyendo que no había intencionalidad. Yo creo que no hay ningún matiz. Hay matices. Porque si ves la imagen, la imagen inicial es una señora de espaldas en una raya sola que está... Sola no, sus compañeros están al lado. No, perdona. Sus compañeros están al lado y los demás adelante están al lado. Digo de público, el público estaba allá. No, y los demás adelante están al lado. Y sus otros compañeros están al lado. Pues de acuerdo, pues ya está. Venga, que no hace falta, no vamos a resolverlo nosotros, que eso es que no, es que me parece, se resolverá en un juzgado. Que me parece una señora sola en la raya que estaban intentando despejar para que transitara, y todo el resto del público estaba a 2 metros de donde estaba esa señora, y un policía que corriendo va a despejar y que le pega malísimamente, fatal, con exceso de violencia, con exceso de todo, y que por eso tiene que ser sancionado, pero que evidentemente estaba intentando despejar una vía que estaba ocupada por esa única señora. Y que serían las órdenes que habían recibido. Y serían las órdenes que habían recibido. Y vuelvo a insistir. Con exceso, por supuesto. Pues es lo que estamos hablando, pues eso. Es el exceso. Pero el exceso no tiene pero disculpa. Si lo veis, es un despejar. Pero que es que para allá, despejar, pero a lo bruto. Perdona, claro. Para despejar lo por que tiene supuesto. que hacer es hablar con la señora. Si te vas a poner a hablar, que te han dicho despeja, y te vas a poner ahora sí que se nos ha acabado el tiempo, con exceso y por la espalda. Sí, eso es. Para mí no tiene disculpa. Yo por creo supuesto, que ese tipo por supuesto, pero que ese tipo por de exceso cuestiones y estando de espaldas, por supuesto. perjudica a los demás.
Bueno, a los demás compañeros. Yo policías. creo que no. Sí, sí, perjudica la imagen y evidentemente... Yo no tengo ninguna imagen mala pero... ni negativa de la policía por este acto, ni de la Guardia Civil, pues que también ese cometen acto no errores, les hace pero todos cometemos errores, pero y por eso, supuesto, por un perro que maté, mataperro me llamaron. Pues ¿no? eso, pero evidentemente eso perjudica, pero que evidentemente aquí ha habido un exceso de fuerza, de ganas, de rapidez de un señor, pero que en circunstancias normales podía haberse solucionado muchísimo Chuchi, más otro fácilmente. día te invito para que sigamos hablando de acuerdo, este porque tema. no te hemos dejado hablar. Bueno. No, hoy no. Porque no ha querido, porque no ha Hombre, querido. estaría bueno. Señoras, señores, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros, por supuesto, también es un placer. Ya nos voy a ver más hasta la siguiente temporada, que estará por aquí, por cierto, ya Carlos Santamaría. Voy a reordenar un poco el espacio porque enseguida vamos a charlar con la presidenta del Parlamento de La Rioja, que es que la semana que viene pues ya es 9 de junio y el 8 de junio ella ofrece el pregón de Santa Coloma. Gracias de nuevo y nos vemos enseguida. ¿Te interesa el mundo del campo? El primer martes de cada mes, Diario La Rioja te regala el suplemento Agro, con el patrocinio de Gobierno de La Rioja. Fernando Madorrán, corredor de seguros, se ha integrado en Nordis Correduría de Seguros para sumar un mayor alcance y así poder contar con más experiencia en el sector. Esta unión nos permitirá ofrecerle una atención aún más completa, eficiente y adaptada a sus necesidades, siempre en defensa de sus intereses. Correduría de Seguros Nordis Madorrán. Seguros de persona a persona. En Neumáticos Sáenz tenemos todo para tu vehículo. Amplio stock en neumáticos de invierno, neumáticos especiales que preparan tu vehículo para todo tipo de situaciones, frío, lluvia o nieve. Neumáticos Sáenz, servicio completo pre-ITV, cambio de aceite, alineación o luces. Neumáticos Sáenz, Avenida de Burgos 70. Instalaciones Madorrán, más de 40 años ejecutando y manteniendo instalaciones de fluidos en La Rioja. Somos especialistas en instalaciones de calor y frío, con las últimas novedades en calderas de condensación, aerotermia y telegestión. Ofrecemos la mejor solución para la industria, el comercio y el hogar, primando la eficiencia y la sostenibilidad. Visite nuestra exposición de muebles de baño, sanitarios y griferías en Avenida Zaragoza 2 de Logroño. Bueno, amigos, amigas de TVR. Si quieres aprender a realizar recetas caseras y sabrosas, no puedes perderte la cocina familiar de Javier Romero. De las 12:30 del mediodía, de lunes a viernes. Los mejores platos de la abuela, las verduras de la huerta y deliciosos postres los podrás ver en TVR. Os espero con los brazos abiertos. Y fíjate si te veis aquí, Fíjate si te veis aquí. Ha cambiado el uniforme, la herramienta, el taller y hasta la máquina de café. Ha cambiado la familia, el bar y el barrio. Han cambiado nuestros sueños y hasta la forma de contarlos. Todo ha cambiado, pero la lucha es la misma. Comisiones Obreras, para luchar. Desde muy joven di mis primeros pasos en el mundo de la cocina, aquí, en La Rioja. Soy lo que soy gracias a vuestro apoyo y al esfuerzo de todo mi equipo. Nuestra base, el producto fresco y de calidad. Reserva tu mesa en chevico.com.
Tras 25 años deleitándonos en el mítico restaurante cachetero, Chevico se ubica en un nuevo local. Disfruta de su nuevo restaurante ubicado en la calle Caballerías número 11. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta aventura gastronómica. Te esperamos en el lugar donde la tradición y la innovación se encuentran en cada plato. Jornadas de la verdura en Chevico. Llegan las jornadas gastronómicas de la verdura al restaurante Chevico. Te invitamos a disfrutar de la mejor temporada de nuestra huerta. Desde el 27 de abril, menú especial de temporada con espárragos y alcachofas. Y el próximo 4 de junio no te pierdas el gran evento, show cooking, cata y cena maridada con viña o lagosa. No te quedes sin tu mesa para celebrar el sabor de la tierra. Grúas González. Transportamos todo tipo de vehículos, tractores, maquinaria de obra y agrícola. Disponemos de una gran flota de camiones portavehículos y una gran variedad de camiones portamaquinaria. Grúas González, rapidez y eficacia. 607 83 14 94. Confía en Grúas González. Tercer y último bloque de este programa de Más que Palabras. Se acerca una semana que es muy especial para esta tierra, para esta comunidad. El 9 de junio es día festivo, lo saben, es el Día de La Rioja, pero antes, el lunes 8 de junio, también viviremos una jornada muy especial en Santa Coloma, en el corazón de nuestra historia, y hay una persona, es la presidenta del Parlamento, Marta Fernández Cornago, que vivirá este año de manera muy especial ese día. Ya sabe lo que es, muy buenas, pero yo no sé con qué ánimo sube este año al estrado, si es diferente. Bueno, pues lo primero, buenos días, Marta. Un placer estar aquí con vosotros y siempre por estas fechas, ¿no?, en las que se acerca ese, como dices, ese Día de La Rioja tan importante para nuestra comunidad. Y lo afronto pues con la misma ilusión que el primer año, ¿no? Yo creo que es una fecha marcada en el calendario para todos los riojanos y una fecha, ¿no?, además que pues bueno, pues por las fechas casi preveraniegas con las que coincide, un momento también para reflexionar el trabajo que se ha hecho a lo largo del año y también pues para coger fuerzas y pisar fuerte para el próximo año que vendrá. Suele ser ese el mensaje, de hecho, reconocer el trabajo de todas las personas que nos han precedido, de los riojanos, de la gente en general, también de las instituciones. No sé si, entiendo que sí, ya tiene preparado el discurso, si nos puede decir por dónde, en qué se hará hincapié. Bueno, pues el pregón del Día de La Rioja, que se celebra por parte del Parlamento en el municipio de Santa Coloma, parte precisamente, ¿no?, de esa conmemoración de la Convención de Santa Coloma de 1812 y sin duda es precisamente ese homenaje que rendimos a aquellos representantes pues, que dieron lo mejor de sí pues, por sembrar ese germen, ese origen de lo que hoy es La Rioja, ¿no? Entonces también es una forma de rendir homenaje a ese legado de lo que nos dejaron y, como digo, también pues, con una mirada hacia el futuro para seguir mejorando nuestra tierra. Está el 8 de junio en Santa Coloma y, por supuesto, también el 9 de junio en San Millán de la Cogolla. Eso es, sí. Va a ser el último año que viva el pregón de Santa Coloma.
como sin tener descendencia, digamos, como luego ya el siguiente, si lo vive como presidenta del Parlamento o de otra manera, pues ya tendrá a un bebé. Yo no sé si esto le genera también una emoción diferente. Pues evidentemente sí, es una emoción, es una ilusión en lo personal y yo creo que de alguna manera también es una responsabilidad, ¿no? Siempre hemos hablado años atrás también, ¿no?, de esa responsabilidad de dejar una tierra mejor a los que vienen después y yo creo que este año especialmente, ¿no?, pues en lo personal también esa responsabilidad de trabajar por las generaciones que vendrán, pues también de una manera más personal. Por supuesto, comprometida en lo profesional en ese sentido, pero también en lo personal. Justamente es una persona joven y esto lo destacamos, recuerdo cuando empezó en el cargo, que era joven y que era mujer. Era algo muy repetido y ella, Marta Fernández Conago, decía, bueno, sí, soy joven y soy mujer, pero vamos, tampoco debería ser algo excepcional. El caso es que en un añito, en mayo del año que viene, hay cita con las urnas. Yo no sé si tiene usted la sensación de que la gente joven está desapegada, está despegada, está un poco harta de la política o no. Yo no sé si esa descripción que haces de la gente joven difiere demasiado de la gente no tan joven, ¿no? Yo creo que hay un clima nacional que quizás no es el más conveniente para esa confianza de los ciudadanos en las instituciones. Pero yo me quiero quedar con que en La Rioja las cosas funcionan diferente. Yo creo que en La Rioja lo podemos comprobar, ¿no? Que la gente sí que está volcada pues, con lo que se hace día a día, con el trabajo diario y desde el Parlamento pues yo te podría decir que cada vez son más las personas, los colectivos que se acercan interesadas en la vida institucional y también de alguna manera, ¿no?, que responden muy bien pues, a cualquier iniciativa que se les pueda lanzar. Es verdad que cuando le hacíamos las primeras entrevistas, después de ser nombrada en el cargo, hacía mucho hincapié en traer el Parlamento a la gente, acercarlo al terruño, acercarlo a los ciudadanos que pueden verlo como una institución, bueno, pues que la ven en la tele, los diputados, en el estrado, la presidenta haciendo su trabajo. ¿Se ha conseguido ese reto? Pues yo te diría que estoy tremendamente satisfecha en ese sentido. Precisamente ayer celebramos en el Parlamento una de las iniciativas que partía básicamente de esta idea, ¿no?, la de acercar la institución a la sociedad y la de estar pegados a su realidad social. Y estoy plenamente satisfecha porque fue un verdadero éxito rotundo, ¿no? Se trataba de la primera entrega de los premios a la solidaridad riojana, de reconocer y de impulsar esa labor que realizan tantas personas y tantas entidades en nuestra comunidad en favor de la sociedad riojana y la verdad es que fue verdaderamente emocionante ver la respuesta de las personas, de las entidades y lo vemos ahí, pues la verdad que fue, como digo, emocionante, reconfortante y al final pues satisfactorio también, ¿no?, poner el foco en lo verdaderamente importante. ¿Por qué se ha elegido a estas tres instituciones o a estas tres iniciativas? Bueno, Vamos a recordar cuáles son para quienes no han tenido la oportunidad todavía, hoy lo pueden ver en los informativos de esta casa, pero o no han leído el periódico a esta hora de la mañana. ¿Cuáles son esas instituciones o iniciativas premiadas y por qué? Bueno, pues el premio partía de tres categorías. Una primera categoría que era el premio a la solidaridad riojana a la entidad por su trayectoria, que fue destinado a la Asociación Española contra el Cáncer en La Rioja. Pues yo creo que también, ¿no?, esa importante labor que realizan de ayuda, de acompañamiento a tantos pacientes con cáncer, a tantas familias y ese impulso también a la investigación oncológica era una forma de reconocer y, insisto, y de impulsar esa labor que tanto merece reconocimiento y que al final a todos de una u otra manera nos toca de cerca. El premio al mejor proyecto por su impacto social fue para el exoesqueleto de Arden, de la Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple, que también, bueno, pues ellos nos lo contaban, ¿no? Era una forma de recuperar su calidad de vida de alguna manera, de poder, nos explicaban, ¿no?, de poder, gente que hacía tiempo que no había podido andar, pues que de alguna manera no se pone cara a cara o mirada a mirada para poder dar un abrazo a su gente. Y luego el premio a toda una vida que fue destinado a Manoli Ramos, presidenta de ASPACE, presidenta de CERMI en La Rioja y vicepresidenta de CERMI Nacional, pues por esa trayectoria, ¿no?, que ayer destacábamos de madre coraje donde las haya y que pues, partió de una experiencia personal para dedicar pues, su vida en cuerpo y alma para las personas con parálisis cerebral. Fue un momento bonito ese.
¿Recuerda más momentos bonitos? Porque parece que no, pero es que han pasado 3 años de esta legislatura, o sea, vamos ya a por el 4.º año, como decía, por la cita con las urnas en mayo. ¿Recuerda más momentos que, echando la vista atrás, diga, ese momento fue muy especial, fue bonito, fue emotivo? Bueno, pues yo destacaría siempre los momentos más bonitos que he vivido en el Parlamento, siempre vienen de la gente que se acerca al Parlamento, ¿no? Es verdad que la actividad legislativa también resulta muy gratificante, ¿no? El poder pues, elaborar esas leyes que benefician el día a día de los riojanos, pero yo creo que cuando esos momentos vienen de la gente que se acerca o de la gente que podemos ver en otro tipo de situaciones, pues es lo más gratificante, ¿no? Yo creo que sobre todo cuando la gente te da las gracias o de alguna manera te agradece o ves ese entusiasmo, pues muchas veces en escolares, en alumnos, pues yo creo que eso es también uno de los momentos más bonitos, cuando ves que la gente responde y que la gente corresponde el trabajo. Hemos hablado antes un poco de refilón de la situación nacional, que, bueno, múltiples juicios a diferentes personas relacionadas con el gobierno, a diferentes formaciones políticas también, pero yo diría que su perfil aquí en el Parlamento de La Rioja, si destaca por algo, es por ser bastante conciliador, por no salirse del tiesto, se me permite que se lo diga así, y eso hoy en día es incluso un poco revolucionario, por lo excepcional. Sí, bueno, es verdad, comentas el panorama nacional y desde luego, pues como cualquier ciudadano de a pie, ¿no? Pues asistes con estupor a lo que está sucediendo, pero yo me quiero quedar con lo que comentas, ¿no? Y es que en La Rioja la verdad es que las cosas son diferentes y sí, yo creo, además esto sucede, ¿no? Cuando nos reunimos con otros presidentes de parlamentos o comparas con otros parlamentos, ese clima de crispación que existe en otros sitios que no ocurre tanto, no es la sintonía general en La Rioja, pues yo creo que eso dice mucho y dice muy bien de los riojanos. Y ha hablado también de las leyes, para que nos entiendan los riojanos, en estos 3 años de legislatura, que ha habido un ramillete de leyes que se han aprobado por parte de los diputados, impulsadas por el gobierno o de otro modo, ¿qué leyes destacaría la presidenta del Parlamento que pueden beneficiar, afectar a los riojanos? Bueno, pues llevamos un total de 20 leyes aprobadas y en este último periodo más reciente hemos aprobado la Ley de Simplificación Administrativa, Mercado Abierto y Calidad Normativa, que la verdad que tuvo una gran respuesta por los sectores implicados en la materia y que viene a dar respuesta, ¿no?, a esa agilidad económica, y al final yo creo que también contribuye, sobre todo, yo creo que lo importante de las leyes es que cuando ves una gran respuesta en la gente a la que va a afectar y que verdaderamente dicen pues es útil, ¿no? Al final es una forma de que ese trabajo sea útil, que es una de las mejores cosas que se pueden hacer con la actividad legislativa. Destacaría también la ley para las personas con necesidades paliativas, que fue la verdad una ley que daba respuesta y que fue pionera para muchas personas en esos momentos tan vitales, ¿no?, tan necesarios. Y destacaría también, ¿no?, la ley de ordenación farmacéutica, como digo, también porque fue algo pionero en nuestra comunidad. ¿Es más fácil elaborar este tipo de leyes en una comunidad con menos habitantes, más pequeña, con 33 diputados? El resto de comunidades tienen más parlamentarios. ¿Es más fácil que en otra región? Porque al final La Rioja pues, tiene casi los mismos habitantes que un barrio grande de Madrid. O al contrario, es más difícil porque es una tierra pequeña en la que todos nos conocemos. No lo sé. ¿Cuál es su percepción? Pues yo diría que si algo hay más fácil en esta comunidad es poder conocer muy de cerca cuáles son las necesidades de la gente, de los sectores, de las personas implicadas, ¿no? Yo creo que esa cercanía y el conocer de primera mano cuáles son esas necesidades es la mejor forma de establecer un diagnóstico y poder dar respuesta y solución a esos problemas. Así que yo creo que en ese sentido sí que es más fácil, y creo también, ¿no?, que esa estabilidad política que hay en La Rioja pues también agiliza y facilita ese trabajo. Como ya sabemos cómo han pasado estos 3 años, como ya lo ha vivido, ya sabe lo que ha pasado, hemos hablado de lo bonito, digamos, y de lo feo, que tampoco ha habido tanto. Si de nuevo le vuelven a plantear, viajamos hacia atrás, no hacia el futuro ya veremos. Si le volviesen a plantear, Marta Fernández Cornago, ¿acepta este reto de ser presidenta del Parlamento? Por supuesto que sí.
completamente, sí. Vamos, además con la misma ilusión y con la misma responsabilidad, ahora ya conociendo todo lo que es y vamos, es que me parece una manera excepcional de entregar tu trabajo a mejorar lo que más quieres, que es tu tierra. Hemos hablado antes de los jóvenes y es verdad que me hacía un matiz que es cierto. Bueno, los jóvenes están hastiados, pero los que no son tan jóvenes también, pues porque los periódicos cada día cuentan cuestiones que no son muy agradables de la política. ¿Qué mensaje le lanzaría, todavía joven, Marta Fernández Cornago, a esas personas, a esos jóvenes que, por ejemplo, en mayo del año que viene habrá cientos, miles de jóvenes riojanos que voten por primera vez, que cumplan 18 años? ¿Qué mensaje les lanzaría? Bueno, pues yo creo que les diría que tenemos una tierra, La Rioja, que está muy por encima de cualquier problema y crispación que a veces les pueda generar esa desafección de la política y que merece la pena participar e implicarse por mejorar la vida pues, de su tierra y de sus vecinos, en definitiva. Muy bien, bueno, pues creo que no nos dejamos ningún aspecto por tocar. Me ha dicho ya que ha mirado el tiempo para el 8 de junio, en principio va a respetar porque hoy en día no se sabe, hace un día 38 grados y al día siguiente 24, con lo cual pues nada, mucho ánimo, mucha suerte para Nos adaptaremos al tiempo que venga y así será. Bueno, pues gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes, señoras, señores, pues también gracias por acompañarnos. La semana que viene estaremos aquí pues a tiempo completo para contarles todo lo que ocurra, también el Día de La Rioja desde San Millán y por supuesto seguiremos viéndonos en Más que Palabras. Hoja Conecta, el almacén de electrodomésticos más grande del norte. Los de siempre, de confianza. Bienvenidos a las rebajas Apénico. Hasta el 60% en la selección de los mejores colchones. Y también en almohadas, cubrecolchones, nórdicos de fibra y de pluma. Y también el 50% en las camas articuladas. Rebajas Apénico, para descansar y ahorrar. En Vendín Lardero, la calidad de nuestro café nos diferencia. En nuestras máquinas disfrutas el mismo café que en la hostelería. Nestlé Café Esencia. En grano, de alta calidad y ecológico. Pruébalo. En Toldos y Cerramientos Baru le asesoramos para mejorar la eficiencia energética de su vivienda. Instalamos la ventana perfecta para conseguir el mejor aislamiento y ahorro en sus facturas. Somos líderes en sistemas de acristalamiento para terrazas y porches con piezas móviles y abatibles sin perfilería vertical. Distribuidor oficial Lumon, especialistas en la instalación de toldos, estores y mosquiteras. Baru, es tiempo de terrazas. Mientras la mayoría sigue peleando con el día a día, Carlos ha descubierto que hay otra manera de llevar su negocio y gracias a eso ahora puede visitar a sus clientes, acudir a eventos y planificar el futuro de su empresa. Carlos pudo hacer esto porque decidió reunirse con nosotros y cambiar su vida. Barkia. ¿Y tú? ¿A qué estás esperando? Sí.
Me gusta ir al dentista, sonrío si hace sol, sonrío si llueve, así. Sí, a mí me gusta porque me tratan bien. Sí, a mí me gusta porque no duele, no, no. A mí me gusta porque está en el centro y aparco en un momento sin pagar. Así, sí, me gusta ir al dentista, sonrío si hace sol, sonrío si llueve, así, sí, me gusta ir al dentista, clínica dental, Chile 19. Persianas y Toldos Bustillo, líderes en instalación y reparación de todo tipo de toldos, especialistas en domótica del hogar, persianas de seguridad, mosquiteras, cortinas, paneles japoneses. Creamos hogares únicos. Pondrás la luz solar bajo tu control con Persianas y Toldos Bustillo. Riser, alquiler y venta de maquinaria. 25 años de servicio y atención de calidad a nuestros clientes. Contamos con más de 500 tipos de máquinas diferentes para dar solución óptima a cualquier necesidad de la construcción, industria, jardinería o eventos. En Riser.es encontrarás nuestro catálogo completo de máquinas para venta y alquiler. La calidad está garantizada con Riser. Las piscinas son una de las mejores formas de combatir el calor y en el Colegio Salesianos Domingo Sabio de Logroño ya han abierto la suya. Con temperaturas que la pasada semana superaron los 35 grados, se busca que los alumnos de primaria y de la ESO tengan un lugar para refrescarse en este tramo final del curso. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es miércoles 3 de junio. Hoy, en el Día Nacional del Donante, ponemos rostro a quienes reciben una segunda oportunidad. César lleva 40 años viviendo gracias a 2 trasplantes de riñón. Me puede tocar el gordo de Navidad. Todo para mí. Eso es menos que esos 40 años a día de hoy que me han regalado esos 2 donantes anónimos totalmente para mí. Y regalar 40 años de vida, ¿qué más se puede tener? Para concienciar sobre la importancia de la donación de órganos, Alcer ha instalado hoy una mesa informativa en el Hospital San Pedro. La Rioja cerró en 2025 con una tasa récord de 63 donantes por millón de habitantes, más de 10 puntos por encima de la media nacional. Las cámaras de videovigilancia seguirán ganando presencia en las calles de Logroño. El Ayuntamiento ha dado hoy un nuevo paso y ha aprobado la instalación de 43 nuevas cámaras en zonas comerciales, polígonos industriales y espacios municipales. En total está previsto que la capital cuente con 84 de estos dispositivos inteligentes. La prioridad es configurar en la ciudad de Logroño e implantar cámaras de seguridad que garanticen, como la propia palabra indica, la seguridad no solamente de los viandantes, sino también de aquellos actos delictivos que se pudieran producir. La Sala Mo Salvador de Logroño vuelve a abrir sus puertas tras su remodelación integral y lo hace con la exposición Colita Fotografía, un recorrido por la obra de Isabel Esteba Hernández, conocida como Colita, una de las grandes cronistas visuales de la segunda mitad del siglo XX.
Y en deportes, una vez festejado el ascenso a Primera Federación, la Unión Deportiva Logroñés comienza a planificar ya la próxima temporada. La continuidad de Unai Mendía es el primer paso y a partir de ahí llegará la contratación de un director deportivo y la confección de la plantilla. Además, ya sabemos que el martes 30 conoceremos el calendario y unos días antes la distribución de grupos. Es doloroso en esos momentos en que o ha fallecido o va a fallecer algún familiar tuyo, encontrar ese punto de generosidad, de unión con el resto de las personas que sufren también, porque estamos sufriendo en una enfermedad que es crónica, que es de por vida, y ser solidario, pensar en eso desinteresadamente, que es como funcionamos aquí en este país afortunadamente, pues es de agradecer. Mil gracias. No se cansan de dar las gracias y es que siente que le han regalado 40 años. César Cenicero sabe mejor que nadie que una donación puede cambiarlo todo. Ha recibido 2 trasplantes de riñón. El primero le acompañó durante 17 años y el segundo cumple ya 23. Hoy, en el Día Nacional del Donante, su historia pone rostro a una segunda oportunidad. Donar órganos es sin duda regalar vida y César Ceniceros es el mejor ejemplo. Ha recibido 2 trasplantes de riñón y lleva ya 40 años disfrutando de una segunda oportunidad. Tuve mi primer trasplante, que estuve con él 17 años, y luego, pues bueno, el riñón fui poco a poco rechazándolo y al cabo de 4 años tuve un nuevo trasplante, que es el que tengo ahora, con 23 años que llevo, ¿no? Con lo cual quiero decir que de estos 45 años que he sido enfermo renal, 40 años he sido trasplantado. Soy un gran afortunado. Me puede tocar el gordo de Navidad, todo para mí. Eso es menos que esos 40 años a día de hoy que me han regalado esos 2 donantes anónimos totalmente para mí, y regalar 40 años de vida, ¿qué más se puede tener? Su historia pone rostro al Día Nacional del Donante. Hoy Alce Rioja se ha acercado al Hospital San Pedro para informar y animar a la ciudadanía, así como a comunicar la decisión a sus familiares. Además, recuerda la importancia del testamento vital. El testamento vital, la verdad, que facilita mucho las cosas porque es parte de nuestro historial médico. Eso queda reflejado y cuando cualquier médico accede a nuestro historial, accede también a ese deseo nuestro de ser donantes. La Rioja sigue siendo un referente en solidaridad. Cerró 2025 con la tasa de donación más alta desde la pandemia y por encima de la media nacional. Podemos estar orgullosos del programa de trasplante en nuestro país y también en nuestra comunidad autónoma, ¿no? En La Rioja pues presumimos de tener unas altas tasas de donantes, 68 por millón de habitantes, nos situamos en los primeros puestos a nivel nacional. Y junto a la esperanza, el agradecimiento. Gracias a todos los donantes y a todas las familias. Sin ellos no podríamos estar viviendo muchas personas. Un gesto anónimo que deja una huella imborrable en quienes reciben este regalo. Thank you for being the first one out, for courageously stepping into unknown territory. You dared believe that electric cars would one day be what we simply call cars. We made this one for you. El publicista Tony Segarra, la joven empresa Melkate y la experta en salud emocional Magdalena Pérez Trenado son algunos de los galardonados en los premios Mercurio del Club de Marketing de La Rioja, un evento que celebrará su 45 edición el próximo 22 de junio en Bodegas Franco-Españolas. Meltcakes, Tony Segarra o Magdalena Pérez Trenado son algunos de los ganadores de los premios Mercurio 2026 del Club de Marketing de La Rioja. Este año se cumplen 45 ediciones de unos galardones que reconocen la excelencia empresarial, el liderazgo y la innovación y que llegan con novedades. Recuperamos el premio Mercurio honorífico, en el que queremos distinguir con carácter nacional a alguien que ha contribuido con una trayectoria extraordinaria y que constituye un referente en el mundo empresarial y profesional. Este premio, el honorífico, distingue a Tony Segarra,
uno de los publicistas más influyentes de España y creador de campañas que forman parte de la memoria colectiva. Y con algo menos de experiencia, la joven empresa Melt Cakes es reconocida con el premio Marketing por una estrategia que ha sabido conectar con los más jóvenes. Desde que lanzamos la marca siempre habíamos entendido la importancia de utilizar canales para llegar al público objetivo, y a día de hoy todos llevamos un teléfono en el bolsillo, si no en la mano, y bueno, obviamente todas las comunicaciones van enfocadas a poder aparecer al público, ¿no?, que nos interesa. En el ámbito social, el jurado ha premiado a Magdalena Pérez Trenado con el premio Responsabilidad Social Corporativa. En este caso a mí, que no estoy vinculada directamente con el mundo de la empresa, pero que reconoce todo lo que tiene que ver con esa responsabilidad social, ¿no?, y que pone también el foco en la importancia del cuidado de la salud emocional en todos los ámbitos y desde luego como tiene que ser también en el ámbito laboral. El palmarés se completa con el premio Empresa Avanzada para el grupo J&G. Para el director de Palacios Alimentación, Pedro Domínguez, será el premio a directivo y para Aurora Pérez Bañares el premio Vida Empresarial. Los premios Mercurio se entregarán el próximo 22 de junio en Bodegas Franco-Españolas. Y ayer el Parlamento de La Rioja entregó sus primeros premios a la solidaridad riojana, unos galardones con los que se quiere reconocer el compromiso con causas sociales y solidarias, y que en esta primera edición recayeron en Manuel Amuro, en la Asociación Española contra el Cáncer en La Rioja, y en el proyecto para la adquisición e implementación de un exoesqueleto robótico de rehabilitación promovido por la Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple. La Rioja recibirá este año las mayores entregas a cuentas de su historia. El Gobierno central destinará a la comunidad 1.446 millones de euros, un 6,5% más que en 2025. La delegada del Gobierno ha insistido en que estos recursos deben servir para reforzar los servicios públicos. Además, ha acusado al PP de retrasar la actualización de esta financiación. La delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, ha valorado hoy la cifra récord que recibirá la comunidad con la actualización de las entregas a cuenta. La Rioja percibirá 1.446 millones, un 6,5% más que en 2025. Nunca las comunidades autónomas han tenido tantos recursos. Esto lo llevamos diciendo año tras año, pero porque año tras año esta cantidad va subiendo. Por lo tanto, podemos decir efectivamente que nunca se han recibido tantos recursos, lo que refleja, por lo tanto, el compromiso del Gobierno de España, desde luego, con las autonomías y con el estado del bienestar. Arraiz ha subrayado que estos fondos están destinados a reforzar servicios públicos como la sanidad, la educación o la dependencia. Y ha criticado que algunas comunidades opten por emplearlos en rebajas fiscales. Las comunidades autónomas también tienen su corresponsabilidad en todo esto. Claro, si al final bajan impuestos, anuncian bajadas de impuestos que solo benefician un porcentaje muy mínimo de la población, en el caso de La Rioja riojana, bueno, será que no tienen tanto problema. La delegada también ha respondido a las críticas del Ejecutivo riojano y ha asegurado que el retraso en la actualización de las entregas a cuentas se debe al voto en contra del PP en el Congreso. Puede parecer, cuando habla el Gobierno de La Rioja, que es que está bloqueado el sistema, y no es así, ¿vale? Insisto que si no se aprueba antes es porque el Partido Popular en el Congreso no lo ha permitido. Además, las entidades locales riojanas recibirán 112 millones de euros, un 8,4% más que en 2025, lo que supone, ha dicho también, una cifra récord de financiación municipal. La Rioja sigue apostando por las energías renovables y lo hace de la mano del macroproyecto solar Casafuerte, impulsado por las compañías Aresol y Retertia, que puso ayer de largo oficialmente en Hervías. Este proyecto se trata del mayor complejo de energía fotovoltaica de la comunidad. 9 parques independientes instalados en los municipios de Bañares, Hervías y Cidamón. Superado los 320 millones de euros.
Y aunque el calor nos ha dado un respiro estos días, las piscinas siempre son un buen recurso para combatir las altas temperaturas y, como les mostramos al comienzo del informativo, una de ellas la encontramos en el Colegio Salesiano Domingo Savio de Logroño. El centro de la capital ya tiene abierta su piscina para hacer más llevaderos estos últimos días de clase. Con temperaturas que la pasada semana superaron los 35 grados, esta iniciativa busca que los alumnos de primaria y de la ESO tengan un lugar para refrescarse en este tramo final del curso. Logroño tendrá 43 nuevas cámaras de videovigilancia en distintas zonas de la ciudad, polígonos industriales e instalaciones municipales, una medida que pretende mejorar la seguridad. En total está previsto que la capital cuente con 84 de estos dispositivos inteligentes. Logroño amplía su red de vigilancia con la instalación de 43 nuevas cámaras distribuidas por diferentes puntos de la ciudad. La Junta de Gobierno local ha aprobado la licitación de este proyecto, dotado con más de 200.000 euros. Nuevas cámaras que se sumarán a las 40 ya instaladas. La idea es que para finales de este año aproximadamente unas 83 cámaras de seguridad y vigilancia estén instaladas en la ciudad de Logroño para trasladar, como decimos, esa sensación de seguridad y, por otra parte, control también de actos delictivos o incívicos. Además, este verano vuelve el programa Vacaciones en Paz. Este año, 33 niños y niñas saharauis de entre 6 y 14 años pasarán sus vacaciones con familias riojanas. Una iniciativa desarrollada por la Asociación de Amigos y Amigas de la República Árabe Saharaui Democrática con un presupuesto de 29.000 euros. Vienen a Logroño para pasar sus vacaciones estivales con familias riojanas que los acogen ya no solamente de una manera altruista, sino de una manera absolutamente solidaria y que les ofrecen no solamente el cariño, no solamente el hecho de convivir en familia, sino también el poder disfrutar de actividades. Y la Junta también ha aprobado una inversión durante los próximos 3 años para el mantenimiento, limpieza y reparación de los trajes de intervención del Parque de Bomberos de Logroño. La dotación es de 46.000 euros dividida en 3 anualidades. Es fundamental, como decimos, mantener esta indumentaria y, como decimos, no solamente limpiarla, sino también tenerla, como decimos, en perfecto uso para que esas intervenciones se realicen con toda garantía. Una inversión para la seguridad de los logroñeses. Una vez festejado el ascenso a Primera Federación, la Unión Deportiva Logroñés comienza a planificar ya la próxima temporada. La continuidad de Unai Mendía es el primer paso y a partir de ahí llegarán otros 2, la contratación de un director deportivo y la confección de la plantilla. La pretemporada empezará a mediados del mes de julio. La Unión Deportiva Logroñés regresa a Primera Federación, en la que ya estuvo hace 3 temporadas, pero la de este curso se presume diferente porque va a ser más exigente que aquella, una categoría que los riojanos compartirán con otros 39 equipos. Todavía faltan por conocer el nombre de 6. De momento son estos 34 los equipos que jugarán el año que viene en Primera Federación, pero quedan otros 6 que saldrán del playoff de ascenso a Segunda que comenzó el pasado fin de semana. 6 bloques más para completar los 40 de una categoría que quedará dividida en 2 grupos de 20. Habitualmente la distribución del mapa se hacía de manera geográfica para facilitar los desplazamientos, pero este año puede que haya alguna modificación, ya que de los 4 equipos descendidos de Segunda, Cultural, Mirandés, Huesca y Zaragoza, 2 irán al Grupo 1 y otros 2 al Grupo 2. Por lo que respecta a la Unión Deportiva Logroñés, y como único equipo riojano y por su ubicación geográfica, puede que sea un comodín para completar grupo. En cualquier caso, y hasta que no se conozcan el nombre de los 40 conjuntos, elaborar los grupos es una tarea compleja. Lo que es seguro es que el martes 30 de junio se conocerá el calendario y presumiblemente unos días antes se sabrán esos 2 grupos. Otro aspecto a tener en cuenta es que habrá fútbol en las Gaunas los viernes,
jugadores, ya que este día se añade a los tradicionales sábado y domingo. En la Sociedad Deportiva Logroñés también conocerá el día 30 su hoja de ruta de cara a este próximo curso, de nuevo en Segunda Federación. Desde que hace 2 semanas certificara su continuidad en la categoría, el club se ha movido rápido y hoy ha presentado a su nuevo director deportivo. Se llama Alex Huerta y viene del Numancia y ha confirmado que Albert Aguilá seguirá siendo el entrenador. Este es el nuevo director deportivo blanquirrojo, Alex Huerta, el encargado de confeccionar la plantilla que defenderá los colores de la Sociedad Deportiva Logroñés la próxima temporada, de nuevo en Segunda Federación. Un hombre que acaba de llegar pero que ya tiene claro que Albert Aguilá volverá a ser el líder. La idea es que continúe Albert. Me he reunido con él, lo único que ahora tenemos pues todavía que seguir tratando algunas cosas, y en cuanto esa será la primera piedra, porque yo todo lo que haga quiero que sea de la mano del entrenador. Al final me gusta trabajar siempre de la mano del técnico, del cuerpo técnico en general. Ahora mismo hay 2 jugadores con contrato, los jugadores que acaban la temporada, que son Quique Rollo y San Martín, pero estamos abiertos a que haya más jugadores que puedan renovar. El nuevo director deportivo quiere una plantilla de unos 22 jugadores, es decir, un equipo con posiciones dobladas para conseguir un objetivo, ha dicho, ambicioso. Él viene del Numancia, donde en los últimos 3 años siempre ha hecho playoff. El objetivo tiene que ser ambicioso. Si venimos, sabemos de dónde viene el club, de haber estado en Primera Ref. Lógicamente, marcar ahora mismo si va a ser de una manera o de otra es complicado, pero desde luego que nos gustaría ponernos en un escenario en el cual miremos hacia arriba y podamos vivir tardes en positivo, y sobre todo un desenlace en mayo o en junio de estar mirando por cotas altas. Alex Huerta ha firmado en principio por 1 año con la Sociedad Deportiva Logroñés. Y última llamada para que mañana jueves pasen en Aladárraga y con Titín y amigos una velada divertida y solidaria. A partes iguales, desde las 7 de la tarde, el Frontón acogerá un festival en el que, además de Titín y Merino, se vestirán de blanco grandes figuras como Carlota Castrejana, Elia Matraín, José Emilio Mavisca, Chimo Edine o Fabio Jiménez, entre otras. Una tarde de risas y diversión en la que todo lo recaudado con los 3 euros de cada entrada se destinarán a Vencela. Todavía quedan localidades disponibles y estas se pueden adquirir en el propio Frontón Adarraga, en la Federación de Pelota, en Diario La Rioja, en la Asociación Vencela y en Oferplan. La Asociación Vencela, el Adarraga y la Federación de Pelota. No te lo pierdas. Una semilla no es nada sin la tierra. Una cría necesita a su madre y su madre a su guía. El joven necesita al mayor. Un pueblo se hace más grande si la gente se queda. Y si todo cambia en un instante, necesitas que te ayuden a seguir, porque nada crece solo. Trabajamos para proteger el futuro del campo. Agroseguro, proteger lo que nos une. Y tras concluir una remodelación integral, la Sala Mo Salvador de Logroño vuelve a abrir sus puertas y lo hace con la exposición Colita Fotografía. La muestra, que podrá visitarse hasta el 16 de agosto, propone por primera vez un recorrido por la obra de Isabel Esteba Hernández, conocida como Colita. Esta artista desarrolló una trayectoria única ligada a la fotografía documental, el flamenco o el retrato social y cultural de toda una época. Su mirada cercana, comprometida y profundamente humana la convierte en una de las grandes cronistas visuales de la segunda mitad del siglo XX. Y esto es todo por nuestra parte. Recuerden que la información volverá en nuestra segunda edición del informativo a las 8:30. Hasta entonces pasen una buena tarde. Un saludo. Adiós.
Olarte Iluminación. Todo tipo de artículos en iluminación y los mejores precios del mercado. Inigualables. Olarte Iluminación. Primeras marcas. Somos número 1 en La Rioja en iluminación por precio, calidad y experiencia. Olarte Iluminación. Calle Labradores 34 Bajo, Logroño. Este verano, refréscate con nuestra amplia gama de ventiladores. Así ha amanecido esta mañana Logroño, como se aprecia en este timelapse de Meteosojuela. El mapa isobárico nos muestra altas presiones retirándose y bajando de altitud, algo que va a favorecer borrascas y frentes atlánticos también bajos de latitud, alcanzando la península y a nuestra región, aunque hoy estaremos en una tregua entre frentes. Hoy tenemos un día poco nuboso con algunas nubes bajas a primeras horas, temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en notable ascenso, viento de noroeste o variable, flojo en general. Mañana habrá cielos nubosos o intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles en La Rioja Alta y el Ibérico, temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en moderado o notable descenso. Viento variable tendiendo a fijarse del noroeste, flojo con intervalos de moderado. Les dejamos ahora con las imágenes que nos envían nuestros colaboradores del tiempo. Olarte Iluminación. Todo tipo de artículos en iluminación y los mejores precios del mercado. Inigualables. Olarte Iluminación. Primeras marcas. Somos número 1 en La Rioja en iluminación por precio, calidad y experiencia. Olarte Iluminación. Calle Labradores 34 Bajo, Logroño. Este verano, refréscate con nuestra amplia gama de ventiladores.